Mientras por un lado estamos enseñados e instruidos en lo nuevo, el redarguir y el corregir se relaciona con refutar, rebatir, rechazar actitudes contrarias de lo que es honesto y verdadero, objetar, retractar, revocar, anular argumentos del hombre viejo, combatir acciones contrarias de la palabra de Dios e impugnar algo por tener alguna falta. Todo esto es redarguir. Corregir, por otro lado, tiene también su significado importante, que es reformar ya la forma que no funciona, o sea, reformar aquella vieja forma inútil o deformada, modificar el estado, reparar lo que está dañado, rehacer algo que no ha salido como debiera, alterar un estado que no funciona. En pocas palabras, es transformar, reestructurar, reorganizar, replantear, transfigurar y actualizar. Entonces vemos que redarguir y corregir tienen una puntualización en lo que realmente la palabra de Dios está haciendo por un lado y por otro. Enseña, pero también redarguye. O sea, planta, pero también quita. ¿Cierto? Y así también lo podemos ver en la agricultura. La agricultura es algo por lo cual nos da muchas y grandes enseñanzas. Cuando nosotros vamos realmente a plantar algo nuevo, definitivamente hay que primero quitar las malas hierbas, limpiar el terreno y así entonces poder esta planta desarrollarse. Manifestar los frutos, sus frutos, en nuestros pámpanos es la evidencia que en realidad permanecemos unidos en la vid, que es Cristo. Nosotros no podemos decir somos cristianos sin que hayan frutos que evidencian nuestra conversión. De hecho, dice que hagamos también obras dignas de arrepentimiento. Entonces, el mismo arrepentimiento nos va a conducir en obras que evidencian que nosotros nos hemos arrepentido. Entonces, asimismo, cuando nosotros estamos permaneciendo en el Señor, va a evidenciar algo que vamos a leer más adelante. El tema de la agricultura, que esta noche vamos a enseñar, es un buen tema, tiene relieves espirituales de alto significado, ya que Jesús y los profetas hablaron de temas espirituales a través de la sabiduría agrícola. O sea, la sabiduría agrícola ha sido el medio para que nuestro Señor nos puede hablar. Así que las palabras lluvia, labrar, cultivar, semillas, árboles, podar, entre otras, están mencionadas por su sentido espiritual y no son desconocidas para nuestras vidas. Dejamos esta noche la misma palabra que nos contesta el inicio de esta enseñanza, que está en Juan capítulo 15, versos 4 y 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice que el que permanece en Cristo y que Él permanece en nosotros, obligatoriamente va a llevar mucho fruto. Obligatoriamente va a llevar mucho fruto. Otro verso en el mismo contexto que Jesús está hablando en relación del fruto, tenemos el texto de Juan 15, 16, que dice, donde también nos revela unas cuantas verdades de importancia. Dice: vosotros, atento aquí, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros
y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Estamos entendiendo lo que está diciendo este corto verso que Jesús anunció. Cuando el Señor hace el llamado de su elección divina, no solo llama a su pueblo a participar en la salvación, sino que los designa para que vayan a dar mucho fruto. O sea, es nuestro llamado. Y que este fruto no sea de poca temporalidad, sino que sea fruto de permanencia. Y ahora, por favor, hermanos, que están conectados por este medio, oír cuidadosamente la verdad que se nos revela en este mismo contexto, que es una promesa de los que son designados para dar fruto, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo repito, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. O sea, Dios llama a sus escogidos, los designa para que vayan a dar mucho fruto y de permanencia. Entonces procedemos al respaldo divino para todos los que cumplen y producen el fruto del que fueron enviados, que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. O sea, todo lo que pidamos sea concedido está en sinergia con el vayáis y deis fruto. Damos a entender el compromiso que Dios tiene con sus sembradores. Sencillamente, Dios tiene compromiso con su milicia, compromiso con sus sembradores, compromiso con sus obreros. Por eso el apóstol Pablo ahora viene y nos revela lo siguiente en 2 Corintios 9:10, y que dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. O sea, el que da semilla al que va a sembrar, entonces en el acto de sembrar, dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios proveerá ¿quién? Al que siembra. ¿Hay alguien que podría refutar esto? El aumento del fruto de vuestra justicia está relacionado con la provisión de Dios en relación con los que cuidadosamente que participan al sembrado. Esto está claro, es lo que está diciendo. Dios provee semilla a los sembradores, no a los que guardan las semillas, para hacer que abunde, dice la palabra, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis también para toda buena obra. Debe definitivamente nuestra sementera ampliarse, multiplicarse. Entonces seremos ¿qué? Provistos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos abundar para toda buena obra. La buena obra abundará por las cosechas de aquellos que participaron en la siembra. De hecho, el poder de Dios hará que abundamos en toda gracia, mis hermanos, porque así lo ha designado para que todos aquellos que Él escogió, los designó para que vayan a dar ¿qué? Mucho fruto, y que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Juan 15:16. Entonces vemos que pedir al Padre está relacionado con aquel que está ¿qué? Unido como pámpano en la vid, y que entonces está dispuesto, designado para que vaya a dar mucho fruto. Pero observe lo siguiente, que es de suma importancia. Da semilla ¿quién? Al que siembra. Dios nos da sus semillas para participar en la siembra, y a los que participan, entonces viene, Él proveerá y multiplicará. La provisión está unida con los sembradores. Pero hay aún algo más que quiero que entendamos antes de entrar al tema de esta noche. Dice que proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué significa proveerá vuestra sementera? ¿Qué es una sementera?
es el terreno de cultivo sembrado, o sea, es la extensión del cultivo. Mientras más terreno cultivo, más fruto. Cuando Dios está designado a ustedes para ir a sembrar y usted está en el acto de sembrar, Él va a proveer una extensión de su sementera. Pero si no lo hace, ¿para qué lo va a extender? No hay alguna razón. Mientras más terreno, más fruto. Y siempre el fin es el mismo, aumentará los frutos. Este es un principio, lo cual el aumento depende de la multiplicación, esta depende de la provisión de Dios y esta última depende de la acción de nuestra siembra. El que siembra, cosechará. Si estamos buscando principios, tenemos que ir entendiendo la agricultura espiritual y comprender lo que el Señor nos quiere aplicar. No hay otra forma. Es el mejor entendimiento que con la agricultura, con la tierra, todo puede hacer lo que a ti te da la gana. Hay principios, hay lluvias, hay podas, hay labrados y todo a su tiempo y a su orden. Si entonces queremos principios, aprendemos la agricultura espiritual. Yo hice una pequeña siembra en buena tierra el otro día y vi el resultado de los primeros brotes en 48 horas. Ya la agricultura ahí me dio una gran sabiduría en 48 horas. Me di cuenta que si yo no trato mi corazón, si yo no preparo mi corazón, si la tierra de mi corazón no está deshiervada, ¿cierto? Limpiada, mi siembra va a tener problemas. Y esto lo sabemos de la parábola del sembrador. Romanos 1 dice que podamos aprender de Dios, o sea, que existe Dios, viendo su creación. Observe por favor la habilidad de un jardinero o agricultor para que un árbol se ponga muy bonito y fructífero. Toda esta metodología que está usando. Nada está al azar. No en vano Jesús entonces usó extensamente ejemplos de agricultura, porque estos manifiestan realidades contundentes espirituales en relación de la limpieza, el crecimiento y el fruto. Y yo creo que esta noche, con la ayuda del Señor y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, podemos comprender todos los principios de la agricultura, que en este caso es el podar. Podemos ser plasmado y sembrado en nuestro corazón para que pueda también ser practicado y no rehusarlo. Cada agricultor, por un lado, busca medios para que sus plantas sean salvas y seguras de todas las plagas e hierbas malas que atentan contra la vida y producción de ellas. Definitivamente, dice la parábola del sembrador que la tierra ya se dañó por causa de Satanás, que él sembró en esta tierra cizaña. Entonces ya la tierra siempre está produciendo la cizaña. Entonces, vamos a ver cómo Dios nos va en este momento a capturar, porque en la mayoría de los actos agrícolas, nosotros en su forma espiritual los rechazamos. Los agricultores tienen como meta final que sus plantas producen mucho fruto y de buena calidad. Yo quiero que esto lo tengamos bien pendiente en nuestra forma de desarrollo, porque estamos llamados, estamos designados, ya que estamos unidos y permanecemos en Cristo, producir no fruto solamente, sino mucho fruto y de buena calidad, por supuesto. Entonces, toda planta sembrada requiere 3 actos agrícolas: labrar la tierra, regar y podar el árbol. Antes de desarrollar la idea del podar, leemos en las Escrituras su valor y los términos de su rol espiritual, ya que también las Escrituras han mencionado este acto agrícola. Isaías 5:6
dice algo de mucha importancia que esta noche nos va a dar cuenta por qué es necesario que sean eliminadas muchas de nuestras actividades, hábitos y hasta habilidades, las cuales interfieren a nuestro desarrollo ante Dios. Isaías 5:6 dice, haré que no será podada ni labrada. O sea, si no estamos podados, es algo malo. O sea, ser podados es algo que seguramente nos va a traer gran beneficio. Aunque el acto es un poco doloroso porque se eliminan cosas, pero oigan qué dice la palabra. Haré que no será podada ni labrada, entonces crecerán zarzas y espinos. Este como un juicio anunciado por parte del profeta Isaías, que el Señor habla sobre una advertencia a Israel que si él no poda ni labra, lo que va a suceder es que van a crecer zarzas y espinos. Esas zarzas y espinos son los que absorben nuestros nutrientes destinados para nuestro crecimiento saludable y fortalecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Nos debilitarán. O sea, las zarzas y los espinos debilitan la planta, la ahogan. El podar es nuestro gran bien y sin este el resultado es zarzas y espinos que ahogarán las plantas. Son nuestras malas actitudes que amamos, que representan hasta nuestro carácter, que han sido arraigados sembrados por parte del enemigo en cualquier temporada, curso de nuestra vida, desde nuestra juventud. Entonces estas comienzan a crecer dentro de nosotros e interfieren nuestra imagen de Dios. Juan 15:2, en el mismo contexto, dice que todo sarmiento que en mí no da fruto será ¿qué? Quitado. O sea, dar fruto para Dios es el reconocimiento que tú eres un sarmiento que unido. Y dice algo importante, dice que todo que da fruto no basta. No es suficiente. Dice que lo poda para que dé más fruto. Y es lo que vamos a hablar esta noche. El Señor dice que entonces aquel que va a dar fruto será podado para que dé más fruto. Ese es el magis. El mayor bien que Dios busca sobre nosotros es la poda para que dé más fruto. Y esta porción se le ha dado a la iglesia. Por esto Dios procede a podar su pueblo para que éste logra tener mucho fruto que impartir. Cuando no hay poda, sencillamente hay un juicio sobre sus vidas. Podar es la estrategia, es el método del buen agricultor para sus propias plantas. Debemos comenzar a ver nuestras actividades espirituales no como algo que es para nosotros, como suele ser entendido, sino en nosotros. La mayoría de las veces, el para nosotros se traduce ahora y de corto tiempo. Sin embargo, el en nosotros está relacionado de cambios, transformación, traducidas en muchas ocasiones en eliminaciones. Por esto muchos creyentes rehúsan el momento de la poda, porque entonces el ego se interfiere para que esto no se da. Ahora vamos a entrar cuidadosamente al entendimiento de esta enseñanza crucial que el Señor nos está conduciendo esta noche. Siendo un acto que se eliminan cosas, se puede verse como algo que en el momento podría dañar la planta en primera vista. Sin embargo, es el hecho solemne del amor de Dios para llegar al más y al mejor. Y mientras más y mejor, nosotros también estamos más y mejor satisfechos. La poda es para extraer el potencial que está unido con la potencia de Dios en nosotros. Quita
algunos potenciales que en forma anárquica quieren desarrollarse, para entonces comienza desde el tronco recibir la savia y ser fortalecido. A la hora de podar encontramos varios tipos de poda. Es la poda de la fructificación, es la poda de la formación, es la poda de la sanación, que esta noche vamos a hablar. Esta segunda poda, la de formación, es la que ayuda que el árbol tenga esa forma tan abierta para que comience a ser disponible. Si no estamos formados, no podemos ser disponibles, que en la agricultura se llama copa. O sea, se poda en forma que el árbol sea formado y tenga el diseño de una copa fácil de acceso para así ser recolectados sus frutos. Tremendo eso. Pero oyen esto, la poda de formación se realiza cuando el árbol es joven, con el fin de establecer un tronco fuerte y con ramas estructurales hacia el exterior. De esta manera, los árboles son correctamente, hermanos míos, formados para desarrollar una estructura resistente y con menores necesidades de ser de poda correctora a mesura que se haga adulto. Mientras nos estamos formados correctamente, ya la poda se va a estar eliminando y que sus frutos pueden ser expuestos para la recolecta de manera accesible. A la hora de realizar la poda de fructificación, se considera también podar ramas un tanto gruesas, pero también finas. Las gruesas, porque algunas de estas desorientan nuestra personalidad, el crecimiento de la misma planta, e impiden entonces que la luz llegue uniformadamente a todas las partes de nuestra planta, limitando así el abundante fruto. O sea, sabiamente, también hay caracteres que ya han sido con el tiempo muy endurecidos, participan, dominan nuestro ser y también tienen que ser esos caracteres realmente podados. Pero también hay otros caracteres con menor densidad, o sea, ramas finas y largas, que son los brotes esos vigorosos que algunas veces llegamos a un éxito o tenemos ambiciones y aspiraciones que vienen desde el año anterior y poco a poco vienen creciendo en nosotros y nos dan una nueva fortaleza. Pero solamente esta fortaleza es como crecimiento vegetativo, solo de hojas y de altura. Por eso también estas tienen que ser aún cortadas. Una vez podadas todas las ramas, quedarán las ramas que tienen un nombre, se llama chupa sabias. Esto es una orología, una etimología agrícola, así las llaman los agricultores, chupa savia, y yo encontré que es la dependencia. Quedan las ramas, queda aquel carácter que sabe que donde se va a desarrollar todo lo que necesita, absolutamente, y solo lo que necesita es la buena savia del tronco. Esas ramas son las encargadas de que la savia lleve entonces toda la fuerza de los puntos de la planta, las ramas, donde brotará abundante fruto. Recuerden, es extraer el potencial que está unido con la potencia de Dios en nosotros. En nuestro proceso de crecimiento y fructificación necesitamos conocer y entender el tiempo de Dios y cómo Él opera. Necesitamos entrar en la expectativa del proceso de poda y observar lo que Dios está quitando. Dios ha diseñado que toda su creación acontezca en su tiempo y de acuerdo con ciclos de procesos.
para que nuestro proceso de crecimiento, madurez, reproducción y multiplicación sea saludable y de buena calidad y podamos experimentar incremento en cada área y estación de nuestra vida, pasaremos por los mismos procesos agrícolas. Exactamente. Porque subimos como en un espiral entre tiempos y estaciones hasta alcanzar a Sión, las alturas de Sión. Nuestra vida es un ciclo espiral de temporadas y de estaciones, de podas, hasta alcanzar este diseño copa. Por ende, en cada temporada nos encontraremos con nuevas podas y nuevos labrados hasta entonces alcanzar la madurez. Este es el punto. En la madurez del árbol, la poda sirve solo para extraer excelentes frutos. No importa que por un momento hay una apariencia de que la planta va hacia la destrucción. Es solo quitar lo que le puede impedir su crecimiento saludable. Antes de la poda, el arbusto se puede ver como algo no tan agradable, o sea, no con una buena apariencia. Muchas veces también puede verse como si fuera el árbol muy frondoso y con mucha apariencia. Y muchos prefieren ver sus árboles así, ¿saben? O sea, si la gente dice, wow, mira, qué frondoso. Mira qué bien habla. Mira qué bien desarrolla sus ideas. Y qué bien, a lo mejor hace las cosas que aparenten sean nobles. Muchas veces nosotros preferimos estar en un estado frondoso y de muchas hojas. No observamos si en realidad hay fruto en nuestras vidas. Muchos lo prefieren así para no dañar su apariencia, hasta su comodidad, que puede ser el vínculo mayor de nuestro mayor fracaso existencial. Tenemos que tener mucho cuidado y observar muy bien nuestro estado. Sin embargo, dentro de un follaje no podado, hay desorden y hasta debilidades muy escondidas dentro de este follaje lleno de hojas, pero no hay fruto. Puede haber cualquier tipo de ramaje que impide la mayoría de las ramas recibir luz y crecimiento en orden y en dirección. Siempre voy a recordar aquel momento de los otoños, cuando mi padre solía irse en la casa de vacaciones para podar sus árboles, y mi madre y yo nos estábamos casi friqueando porque él desnudaba los árboles, pero él estaba seguro de lo que estaba haciendo y nos decía siempre, así me decía el pasado año, pero mira cuántos frutos han comido. La poda es tan compleja que también se hace referencia de la poda de saneamiento. La poda es lo mejor, es la mejor eliminación y debemos ser muy disponibles, porque Dios siempre envía a alguien, uno y otro, para participar en esta poda. La poda de saneamiento consiste en eliminar las ramas secas y rotas de los árboles que están escondidos muchas veces dentro de su ramaje frondoso, pero vienen a entrecruzarse y hasta lastimar una rama a otra. La retirada de esas ramas dañadas es necesaria, ya que con el tiempo resultan un peligro, pues presentan un alto potencial de secar otras partes del árbol, debilitarlas, ya que también absorben nutrientes destinadas para otras ramas. A lo mejor Dios, por ejemplo, le ha dado un corazón generoso, pero de repente hay una rama escondida que absorbe hasta esta generosidad. Entonces cambia la dirección.
extienden el daño, nos convierte inútiles, nos debilita. En realidad la poda de saneamiento es la poda del rejuvenecimiento. Pongan atención a esto porque creo que estamos en el punto culminante. Las plantas que no han tenido un seguimiento y han sido abandonadas con el paso del tiempo, han podido desarrollar un excesivo y anárquico volumen. Mucha palabra, parece más filosofía que otra cosa. Más filosófico que una realidad espiritual que se vive, que se postra en oración, que anhela la unidad, que está en disposición de ser útil en el reino de Dios. En esos casos puede ser que la planta descuidada se nos haya ido de escala y por tanto resulta necesario realizar una poda de rejuvenecimiento. Varias ramas al interior del árbol, escondidas del mismo follaje de hojas, comienzan a formar un carácter de volumen de hojas, pero sin frutos agradables. Comienza a ser hasta salvaje. ¿Podemos convertirnos también algo así como algo salvaje? Todos sabemos que existen olivos silvestres, ¿cierto? O salvajes. ¿Sabes de dónde salieron los olivos salvajes? Si las semillas, atención a esto, para mí es lo más importante. Si las semillas de cualquier variedad de árboles son dejadas a germinar en el terreno, en cualquier terreno, crecer y así prosperar, sin los cuidados humanos, el resultado es una planta de pequeño porte y de poca producción o casi ninguna. Muchos de esos árboles solo presentan abundantes follajes de hojas y ramas, pero no frutos. Este es realmente el olivo silvestre, que no ha tenido el cuidado humano, no fue labrado, no fue regado a los tiempos de sequía. Entonces desarrolló sus propias ramas en dirección también como así lo entendía. Entonces, para volver a ser olivo cultivado, tenemos que entrar a otro proceso, por lo cual se llama, todos lo sabemos, ser injertado, ¿cierto? El Señor cultiva sus árboles, es el mismo que los está labrando y es el mismo que los poda. Poda las ramas superfluas, partes enfermas del árbol y estériles, y hasta envejecidas, que no pueden absorber la buena savia y así crecer saludablemente. Si tú tienes ramas de avaricia, ramas de obstinación, ramas de orgullo, Dios tendrá que cortarlas una y otra vez para que tú crezcas, no importa lo doloroso que puede ser este proceso. Si tú eres su planta, en su terreno, Él se ocupará de ti, tanto de regar agua, como labrarte, pero también podarte. Mateos 15:12 dice algo de suma importancia. Sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras, pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjalos, son ciegos. O sea, lo que quiero decir es que las plantas, cuando no son plantío del Señor, se escandalizan cuando viene la poda. Sencillamente se escandalizan con cualquier palabra de confrontación y dirección de transparencia. Por eso dice que déjalos, son ciegos.
Hay que cortar las ramas secas y entrecruzadas y eliminar las ramas envejecidas y debilitadas. Hay que entenderlo. Aunque les hablo en la forma de agricultura, perciben por favor lo espiritual de este desarrollo espiritual. Podar lo infructífero, muerto, seco, rebelde y entrecruzado, solemos resistir a esta instrucción, a este redarguir, a esta corrección, ya que las raíces de estas ramas están unidas en nuestro corazón y en nuestra voluntad, o sea, manejan nuestra voluntad. Tenemos que mantenernos en muchas ocasiones tipo de rogación y súplicas. Este proceso de podar puede darnos unos sentimientos en que somos expuestos en debilitamiento y hasta en destrucción. Dios va a podar la rama que tú levantabas y que te podría únicamente convertirte en un árbol frondoso, pero solo de apariencia, en vez de alcanzar el mayor bien magis, que es el más de las cosas. De la palabra latín magis, más. Buscamos el más. Dios quita a una persona sus propias fortalezas, que son sus ramas frondosas. Te desnudará como al general asirio Naamán, ¿recuerdan? Le hizo una poda directamente en el río Jordán. Te quebrantará como el apóstol Pablo. Él te va a fracturar como Jacob. Y te va a debilitar como David. Aunque sabía que iba a ser un rey, lo debilitó. Todo originado por el agricultor divino, benévolo por naturaleza y sabio por ser la sabiduría. Entonces el resultado es convertir cada uno de nosotros, sus plantas, copa de sus frutos. Decía a Pablo, para Pablo el Señor, Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre. Esto es el fruto. El mayor fruto es llevar su nombre. Porque yo le mostraré cuándo debe padecer por mi nombre. Hechos 9:15 nos aclara que a pesar que el Señor tenía ya destinado ser un instrumento escogido que iba a llevar como copa su mayor fruto, su nombre, pero debería padecer, debería ser podado de muchas habilidades que realmente el apóstol Pablo tenía en su juventud, que han crecido en su carácter. Para el apóstol Pablo, el poder divino comenzó para poder cargar el nombre de Dios. Y así sucederá con cada uno de nosotros. No cabe duda. No vamos a levantar el nombre de Dios sin que nos convertimos en una copa que va a guardar su fruto. Solo por el podar de nuestras ramas sin dirección, y aunque frondosas y de mucha autopromoción, wow, el mayor peligro, en realidad no tienen la capacidad de dar mucho fruto y ser olor fragante. Y le estoy diciendo que ser olor fragante, mis hermanos, es la exposición de la novia de Cristo. Por esto, el podar quita las conductas y hábitos carnales, superficiales, apasionadas y que nos pueden representar como seres vivientes y que están en el centro de nuestra personalidad, de modo de ser guiados por una costumbre tan autóctona, pero carnal y natural. Él nos pide nuestras ramas enfermas, estériles y secas para traer una mayor y más abundante cosecha y con mayor calidad y más y mejor sabor. Ese es el más que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y le podaré, dice la palabra, para dar más fruto. Juan 15:2 dice, todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Saben algo? Para dar mucho fruto, primero tienen que dar fruto. Primero va a dar fruto. No puede dar mucho fruto. Primero va a dar fruto.
después de dar fruto, sepan que serán podados para dar mucho fruto. O sea, tenlo esto en cuenta. Si hay muchas ramas, pero solo frondosas, de teoría y de filosofía, tomaremos decisiones influenciadas por estas ramas, y entonces nuestro discernimiento será como las ramas entrecruzadas. Por eso Dios tiene que podar nuestros argumentos y fortalezas que nos desvían del mayor bien de dar mucho fruto. El que está unido conmigo dará ¿qué? Mucho fruto. Todo ha de hacerse para la mayor gloria de Dios. Vivimos para la mayor gloria de Dios. Y a ese horizonte se va llegando desde una actitud decidida para dar más fruto, que es ayudado por el paciente podado que realiza Dios en nuestras vidas en cada temporada, una y otra vez, para quitar y separar todo lo que interfiere en ser conducido a la gloria de Dios. Todos los héroes de la fe fueron hechos del mismo barro que nosotros, pero no sin que antes ellos también fueron podados y separando el vil del precioso para alcanzar aquello por lo cual que fueron alcanzados. Todo lo contrario de vivir al día sin ningún proyecto en el espíritu, pues solo aquel que desea comer será saciado. Solo aquel que tiene sed será también saciado. ¿Saben por qué muchas veces después de una jornada de gozo, algunas veces empezamos a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual? Esta crisis de desgano se llama las sombras del follaje del alma. Es un estado dificultoso que nuestras ramas quieren crecer rápidamente sin pensar que hay que dar fruto. Entonces lo que hacen es esconder la mayor luz que puede penetrarse en nuestro ser interior y por ende un nuevo y mayor crecimiento profundo para mayores frutos. El deseo de hacer lo mejor para Dios es como un auténtico termómetro que detecta la calidad con la que tenemos que hacer las cosas, muy al contrario de la baja calidad en la que a veces se mueve nuestra vida cotidiana. No es una actitud que se apoye a un falso voluntarismo o activismo. No somos de esta parte. Hemos creído desde el principio, los que están aquí reunidos y en este foro, en el Ministerio de Filadelfia, que no se trata de un falso voluntarismo, se trata de una forma de vivir. Se realiza sobre todo un seguimiento bajo la humildad del camino de Cristo. Por esto, el más siempre viene desde el menos. Lo más grande viene desde lo más pequeño y el mayor que sea el menor. Esto es aceptar el podado de Dios, mis hermanos, quitando nuestras ramas frondosas que cubren e impiden el verdadero desarrollo y no quedarse atrapado siempre por las circunstancias de la vida, porque entonces no van a dar fruto, no van a estar satisfechos. El dar fruto no es un lujo, es la necesidad de toda planta que el Señor ha plantado en su terreno. Es nuestras ansias. Nada de eso supone una especie de anulación de la propia personalidad, sino que la gloria de Dios sea la vestidura del hombre y que la vida del hombre consiste únicamente en la visión de Dios. Es como decir que la gloria de Dios se refleja en el rostro de cada hombre y en toda su vida, quitando todo aquello que no transparenta para nada la gloria de Dios, quitando todo aquello que nos quita el vigor de Dios en nuestras vidas espirituales.
No podemos dejar estas ramas que crezcan solamente con hojas, con las circunstancias de la vida y con carácter que realmente impide el verdadero carácter que va a dar fruto. Si estamos todo el tiempo sujetos a las circunstancias de las vidas, no vamos a ganar las dificultades de la vida. En la poda tal vez creerás que queda muy poco de ti. Bueno, es verdad, de hecho, hasta un 50%. Y muchas veces te deja con un palo solamente. Pero en realidad es para que desde allí inicie el mayor proyecto de Dios en tu vida. En un rosal, mientras más alto es, las rosas son muy pequeñas. Mientras más bajo, porque fue podado por la poda que se le ha realizado, las rosas son más grandes. Vamos a aprender de esto. Esta es humildad. Si Él nos poda, es para estar listos de participar en la línea de fructificación y ser bendecidos en la presente estación. No dejan que sus ramas se ponen salvajes y se convierte otra vez en un olivo salvaje. Él nos llama árboles de justicia. Él nos llama plantío de Dios para gloria suya. Lo voy a repetir porque esto es culminante. Él nos llama, en Isaías 61:3, árboles de justicia. Esto es lo que tú eres. Y plantío de Dios. Un plantío que la gente dice, ¡wow! ¡Qué buen árbol! No es frondoso. No es que tenga muchas ramas, es que tenga fruto. El profeta Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Entonces Dios tiene que podar. ¿Para quitar qué? Tus planes. Para quitar tu forma de bienestar. Entonces el profeta Isaías agrega, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así que démosle la bienvenida al labrador de nuestra vida. Y no resistemos el podado para caminar sus caminos, porque sus caminos son más altos que nuestros. Hemos llegado al final de la enseñanza. Y pido que cada uno de nosotros esta noche, los que han quedado hasta el final y han oído esta palabra del podado, sean seguros que si es plantío de Dios, lo voy a repetir, sean seguros que si sean plantíos de Dios, Dios va a realizar un podado para su beneficio. De repente los va a desnudar, les va a quitar muchas de sus ramas que solamente iban a dar a lo mejor un poco de fruto. Pero Él lo va a llevar a tal nivel que los va a convertir en una copa de sus frutos disponibles y accesibles para todos. Le damos la gracia, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey de Gloria, que ha venido en nuestra casa y nos ha guardado. Te pedimos, Señor, que tú nos muestras el verdadero camino, que tú nos enseñas precisamente que en cada circunstancia de la vida no quedamos atrapados de esta, sino que donde hay eliminación, donde tú has comenzado a quitar, que no haya temor, porque somos plantíos tuyos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, mis hermanos, y gracias por oírme, por estar aquí esta noche. Creo que Dios nos está llevando en un desarrollo de preparación de corazón muy, muy profundo, nada superficial. Creo que ese tiempo de censura que hemos recibido con la cuarentena, también sé que Dios está preparando los corazones si estamos disponibles.
Entonces, yo creo algo. El podado ha comenzado. Para aquel que se va a convertir en su testigo. Para aquel que va a ser fiel en los momentos de crisis. Y que la crisis la va a ver simplemente como otro medio para que Él se glorifique en su vida. Así que cada crisis para los hijos de Dios no es una crisis. Es un elemento que te convierte en el plantío de Dios, en árbol de justicia, para que tú manifiestes, como dice Isaías, que su gloria. Esto es, vivimos para manifestar su gloria. Es el momento que podemos solucionar cualquier rama que se está levantando con dirección por la cual no va a ser una copa. Y decir, inicia, Señor, el podar en mi vida. Y sigue labrándome. Y dame tu agua. Porque yo necesito de ti, más de ti, para yo dar más de ti. Buenas noches. Hasta el próximo sábado. Dios le bendiga.